Estamos con Luis Benavente. Luis Benavente. Lucho, ¿cómo te va? Chema, Yo buenas quiero, tardes. quiero decirles algo, voy de mi opinión por delante. Probablemente estamos ante el estudio más avanzado que tenemos en el Perú sobre preferencias políticas analizadas por gente que sabe cómo hacer encuestas, cómo hacer focus groups, etcétera, pero con las que se ha nutrido a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial emite una opinión sobre qué nos puede pasar en el próximo proceso electoral. Sé que estamos muy por delante, esto evidentemente va a variar, por supuesto que va a variar, pero lo que yo quiero destacar es el esfuerzo científico de opinión pública que hace Vox Populi, que es someter esto a la inteligencia artificial, que funciona bien si la alimentas bien. Y en ese sentido, tanto ética como científicamente, los estudios que hace Vox Populi son perfecto alimento, vocato di cardinale para la inteligencia artificial. Lucho, gracias por venir. ¿Cómo te va? Gracias, Chema, por la presentación. Yo creo que esto, para mí esto, cuando yo vi esto, realmente dije que esto es una cosa, me ha subyugado. No porque sea un novelero, no, sino porque creo que es una fuerza. ¿Cómo han hecho esto, Lucho? Por favor, cuéntanos. A ver, de hecho que la inteligencia artificial es una herramienta que ha avanzado a una velocidad increíble. En muy pocos años ha tomado un vigor muy fuerte y un uso generalizado en todos los campos de la actividad humana, ¿no? Hoy en día estar fuera de la inteligencia artificial es estar fuera de la actualidad, es estar atrasado. Entonces, obviamente, en nuestro trabajo de investigación cuantitativa y cualitativa en Vox Populi como empresa consultora ya hemos hecho estudios con inteligencia artificial, por ejemplo, focus group para clientes con bastante apoyo de inteligencia artificial. Pero hay un tema que es fascinante, que es el tema de opinión pública en relación a la política electoral particularmente. Entonces queremos saber qué va a pasar, y esa es una incertidumbre que nos interesa a todos de una manera creciente, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo con inteligencia artificial y con inteligencia también, además, por cierto. Claro. ¿No? Entonces el reto era una etapa de ensayo bastante larga, de 3 meses en general. Claro, porque hay quienes creen que la inteligencia artificial es cuestión de apretar un botón y ya sale todo, y no es así, ¿no? Hay que darle instrucciones a los programas de inteligencia artificial. En otras palabras, lo que tú me estás diciendo es que tú le das los insumos adecuados a este cerebro de la inteligencia artificial. Sí. ¿Y cómo le das los insumos adecuados? Claro, para que pueda usar su capacidad de aprendizaje y su capacidad de análisis, y los programas más avanzados tienen una capacidad de análisis mucho mayor que aquellos programas que uno baja de manera gratuita, ¿no? ¿Qué tipo de información le has tenido que suministrar? Sí, les hemos dado mucha información a estos programas con los que hemos trabajado. Les hemos dado información histórica de elecciones, reglas de juego electoral, encuestas anteriores, resultados electorales del año 2000 a la fecha. Hemos dado también información de redes sociales para ver la actividad en redes de los precandidatos, etcétera, ¿no? Entonces hemos dado mucha información por un lado y por otro lado hemos elaborado con mucho cuidado las instrucciones para preguntarle, por decirle así, a la inteligencia artificial. Entonces alineamos el objetivo de la investigación con las variables y los indicadores, y eso lo vemos incluso gráficamente, y de ahí salen las preguntas que debemos hacer, ¿no? Y claro, es una etapa inicial. Seguramente esto se va a perfeccionar en el futuro, pero ya logramos hacer un primer estudio de análisis político electoral en el Perú con inteligencia artificial. Esto me parece muy importante porque la inteligencia artificial ya está funcionando como auxiliar de la justicia. No solamente en Estados Unidos, acá en el Perú también, para determinados casos. Entonces, esto es decisivo. ¿Qué resultados principales te arroja el estudio, Lucho? Primero, quería comentar algo previo, es que la inteligencia artificial actúa muy en neutro. Sí. No tiene el sesgo que puede tener cualquier persona. Sí, como debe ser. Y las indicaciones se las damos procurando que no haya sesgo. Como una encuesta de una pregunta, como una pregunta de una encuesta, jamás debe inducir a la respuesta, ¿no? Entonces hay técnicas de preguntar para que esto sea totalmente
neutro. Y entonces esta actuación neutra es que, claro, muchas veces uno tiene su corazoncito y uno puede, sin darse cuenta, Se te escapa algo. Claro, tu corazón, tu punto de vista, tu ideología, tu política. Siempre, pues, una preferencia. Claro, Tienes entonces, una preferencia. ya, Simpatías, antipatías, qué natural. sesgos. Exacto, Los famosos ¿no? sesgos. Sí. El método ayuda a borrar eso, porque actúas por método, por protocolo, ¿no? Entonces, la mejor herramienta para lograr independencia en el estudio, porque un estudio debe ser eso, independiente, es el uso correcto de los protocolos de investigación. Hay fórmulas de hacer preguntas y de esa manera, si uno sigue la forma ya establecida, validada a nivel mundial, entonces esa pregunta no va a tener un sesgo, ¿no? Pero podría haber eventualmente algo que se desliza, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial actúa de manera muy independiente en ese sentido, ¿no? Entonces puede ser que diga cosas muy favorables de candidatos que a ti no te simpatizan, Absolutamente. ¿no? Pero eso no importa, porque no es tu opinión, es un estudio. A mí me ha ocurrido, yo he tenido una empresa con mi socio que a veces nos encargaban de hacer encuestas de opinión y hacíamos focus groups. Me acuerdo un día que invitamos, hicimos mal quizás, a invitar a un precandidato a un focus group detrás de este vidrio. Se comenzó a poner rabiosísimo porque varias de las personas que habían ahí elegidas del distrito donde iba a ser, pues, hablaban pestes de él, hablaban barbaridades de él. Claro, Entonces claro. él pensaba que esto estaba manipulado, etcétera. Porque tienes que tolerarlo. Eso es lo que está pensando la gente. Bueno, era un buen focus group porque por lo visto la gente hablaba espontáneamente y de eso se trata, Ese ¿no? es el tema. Y claro, ya esa habilidad del investigador, esas barbaridades, ponerlas en un lenguaje profesional, Exactamente. ¿de acuerdo? Pero ponerlas y decirlo, ¿no? Está bien, creo que fue un estudio correcto. Entonces, logramos hacer este trabajo en base a indicaciones, a formular instrucciones, a una etapa de ensayos. Y bueno, por cierto que estamos muy orgullosos, muy satisfechos de haber realizado este primer estudio. Ya lo hemos evaluado también, hemos establecido conclusiones para seguir perfeccionando el método para el futuro, ¿no? Evidentemente los resultados van a cambiar. El estudio muestra un perfil de 12 precandidatos que han sido seleccionados por la misma inteligencia artificial. Que son los, voy a leerlos rápidamente: Alfonso López Chao, Alfredo Barnechea, Carlos Álvarez, César Acuña, Francisco Sagasti, Guido Bellido, Hernando de Soto, Javier González Orechea, Keiko Fujimori, Philip Butters, Rafael López Aliaga y Verónica Mendoza. Exactamente. Han pasado ustedes revista uno por uno. Sí, hay un perfil de cada uno de ellos. Salen fuerzas y debilidades de cada uno. Sí, hay, para cada candidato tenemos una serie de indicadores: trayectoria y posicionamiento, fortalezas y debilidades, lo que has mencionado, Chema, base electoral y proyección, y una conclusión, entre otros indicadores para cada candidato. Y luego de evaluar a cada candidato y con las reglas de juego electoral, la instrucción fue que nos responda qué candidatos pueden tener más posibilidades de pasar a una segunda vuelta en las circunstancias actuales. Y ustedes seleccionan a 4. La inteligencia artificial selecciona 4. Ustedes, bueno, la inteligencia artificial selecciona 4. Sí. O sea, para explicarle al público. Primero aparece cada uno de estos 12, que son los precandidatos que hay circulando en este momento. Mañana de repente va a haber otros más. Seguramente, sí. Analizando cada caso. Y luego la inteligencia artificial dice cuáles son los más probables para pasar la segunda vuelta, asumiendo que va a haber segunda vuelta, ¿verdad? Y ahí Exactamente. Sí. Partimos de eso. Toda la experiencia previa desde que hay balotaje en el Perú es que siempre hay segunda vuelta. Siempre hay segunda vuelta. Y el hecho de tener una fragmentación tan grande con 38 partidos hoy y 34 en proceso de inscripción, va a ser muy probable que altamente. Recordemos que Alan García gana su primera elección en primera vuelta sin haber alcanzado la mayoría legal, porque Barrantes, que era el segundo, desiste y le entrega la... De acuerdo, y fue el candidato desde el año 85 a la fecha, Así es, en ya casi 50 años de historia, o más de 40 años de historia electoral, que ha obtenido mayor votación en primera vuelta. Logró 48%. 48% no se ha vuelto a repetir. En el momento era un fenómeno realmente increíble, un joven con una facilidad de palabra, con liderazgo, con carisma, sorprendió. Bueno, realmente. después tuvimos el Fujimori 2, ¿no? Exactamente. Cuando compite con Pérez de Cuellar. Cuando compite con Pérez de Cuellar, claro.
Era una elección un poco atípica porque fue en medio, la campaña fue en medio de la guerra del CENEPA. Exactamente. Yo tengo la sospecha que esa fue una guerra electoral. Condiciones muy particulares. Sí. En una guerra todo el mundo cierra filas con el enemigo. Absolutamente. Perdón, contra el enemigo. Todo el mundo cierra filas con el gobierno. Así es. Esa fue la razón por la cual eligieron a Roosevelt, el 40 y el 44. A Roosevelt lo eligió 4 veces. 4 veces. 4 veces. En la cuarta sí. murió. Exactamente. Asume el mando en enero o febrero y en abril fallece y toma el mando Truman. Y ahí ¿no? recortan la ley americana para que no se Claro. pueda, porque se podía elegir indefinidamente, prácticamente Roosevelt iba a ganar siempre. Claro, sí, Por podía esas ganar. condiciones. Sí. Bueno, Churchill pierde a pesar de haber ganado la guerra, pero en fin. Claro. Te contaré otro día, o le contaré al público otro día, qué figura internacional me vino a mí a preguntar si el presidente de aquella época, de la guerra de Cenepa, era capaz de desatar una guerra para poder ganar elecciones. Otro día lo contaré. Sí. Otro día lo contaré. No sé si me atrevo a decir quién me lo preguntó. Bueno. Creo que es una pregunta Sí. fascinante. Sí. Realmente interesante. Sí, es otro tema muy complejo, con muchas aristas, ¿no? Bueno, estábamos ¿en qué estábamos? Los 12. Claro. Se hizo la selección de los 12, luego la pregunta de quiénes pasarían a una segunda vuelta en las condiciones actuales, Sí. y ahí vimos cómo eso puede ser cambiante. Y la respuesta es Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Sí. Hernando de Soto y Verónica Mendoza. Y Verónica Mendoza, ¿no? efectivamente. Y entonces es interesante, es una respuesta donde hay 2 derechistas, uno de centro y una de izquierda, representando más o menos lo que es la correlación El espectro, actual. Exactamente. Más o menos que ahora está girando un poco a la derecha A la en el derecha, Perú y el mundo claro. por los problemas que ha tenido la En las izquierda. encuestas que tú le haces a la gente y le preguntas si considera usted más de derecha, de centro, de izquierda, sale algo más de derecha. Hay un sub y baja siempre, pero ahora está del lado de la derecha. Exactamente. Exactamente. En todo el mundo, Ese es el ¿no? resultado. En todo el mundo, en todo el mundo. Y Ese ellos es son los 4 seleccionados por Claro. la inteligencia artificial. Luego el estudio muestra los escenarios de segunda vuelta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué parejas van en cada caso? Exacto, ¿no? Hay las distintas parejas. Por ejemplo, Keiko Fujimori versus Rafael López Aliaga. Sí. Dice que Keiko tiene fortalezas en zonas rurales y su capacidad organizativa, Correcto. mientras López Aliaga tiene un discurso de mano dura con apoyo en sectores urbanos y religiosos, De acuerdo. que corresponde a la Bastante presidencia. gráfico. Sí, y corto, compacto, ¿no? Va Sí, directo al bastante grano, sin tanto rodeo. El escenario es de polarización entre conservadores. Correcto. Eso sería un escenario muy interesante, Ajá. ¿no? Y quienes pensaban que Keiko estaba totalmente fuera de carrera, No, resulta que ya no es así después de la última resolución del Hay Poder que Judicial. medirlo del caso Cauteles. Exactamente. Si es importante o no es importante. No, y además eso está cuestionando muchas otras cosas también por la acción de la Fiscalía que termina cuestionada, ¿no? Exactamente, Después que además hay esta escena inconclusa todavía donde una empresaria acusa al señor Humberto Jara y termina diciendo que la verdadera organización criminal del Perú es la Fiscalía. Entonces, ahí hay todo un tema pendiente, ¿no? Pero esto, digamos, por lo menos en términos de opinión Oye, no pública, está medido eso. no. Pero mejora este hecho, este La suceso performance de Keiko judicial. podría favorecer a Keiko. Sí, claro. Creo que en términos de opinión pública mejora su habilitación para candidatear, ¿no? La pone en una mejor posición. De hecho, que ha sido una victoria para ella esa resolución. A ver, Keiko Fujimori versus Hernando de Soto. Dice, igualmente, Keiko una base consolidada en zonas rurales y conservadoras, de Soto un perfil técnico que atrae a votantes urbanos y moderados. Escenario, competencia entre experiencia electoral y tecnocracia, donde de Soto dependería de conectar emocionalmente con votantes populares, ¿no? En la medida que él sería un personaje más intelectual, Sí. ¿no? Mientras Keiko pues tiene todo un historial de populismo o de neopopulismo. Ahora te contaré algo, no sé, yo a Hernando no lo veo hace tiempo, pero cuando más lo veía me acuerdo de las concentraciones que se organizó por motivo de la salida de su último libro sobre el misterio capital. ¿Te acuerdas del famoso libro? El misterio del capital. Después del Otro Sendero, que fue un ultra bestseller, en fin. Yo he asistido porque él me llevó a mí para que moderara
los debates que había en determinadas zonas de Lima sobre el otro capítulo, sobre el Ministerio del Capital, y era absolutamente impresionante. Sí, En sí, ese momento era absolutamente... En zonas populares, ¿ah? sí. No estoy hablando de la clase media ilustrada, no. Exactamente. Estoy hablando de los microempresarios, las organizaciones vecinales, todo eso, todo eso. Después se desinfló la candidatura, ¿no? Pero en fin. Sí, tiene Bueno, un hace discurso muchos años te que hablo. podría dar una alternativa a millones de peruanos en la informalidad con Exactamente. los beneficios del acceso a la Que fue propiedad. su bandera inicial, esto. Él insurge a la vida pública, digamos, Hernando, con ese tipo Exactamente, sí. de mensaje. Sí, y Bueno. eso es lo que lo lleva a tener un rol muy importante en el gobierno de En la Fujimori, primera parte. en todas las reformas que se reforma. dieron, exactamente. Bueno, y ahí vemos escenarios de, por ejemplo, Verónica Mendoza con López Aliaga, etcétera. ¿Cómo serían esos escenarios? De una manera muy sintética, muy directa, ¿no? Y luego hay una parte en que pedimos que luego de todo ese análisis, la inteligencia artificial dé recomendaciones a los precandidatos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Alfredo Barnechea le recomienda modernizar su imagen y discurso mostrando cómo su perfil técnico puede generar beneficios concretos para el ciudadano común y mejorar su conexión con jóvenes y sectores progresistas, destacando su experiencia como factor diferenciador. Entonces, es bien puntual, bien precisa. Son 3 líneas nada más. Y también es interesante cómo la inteligencia artificial usa el lenguaje actual de la polarización. Habla de conservadurismo, habla de progresismo, entonces está totalmente alineada con el lenguaje contemporáneo que es en el mundo, que es de polarización. En el Perú y en España, en Estados Unidos, es una marca que se ha acentuado mucho más, ¿no? La política siempre ha sido enfrentada, pero ahora la polarización está llegando a niveles extremos. En fin, es materia también de un análisis mucho más profundo. A ver, ¿qué le dice a Carlos Álvarez, por ejemplo, ¿no? Profesionalizar su discurso y destacar propuestas claras en seguridad y desarrollo social. Ampliar su base de apoyo construyendo una narrativa de liderazgo accesible pero seria. También la palabra narrativa. Entonces, es un lenguaje muy contemporáneo, muy vigente, ¿no? Y, a ver, vamos a ver a un personaje muy vinculado a esta casa donde estoy ahora. ¿Qué le dice a Philip Butter? Correcto. A ver. Recomendaciones. A ver, moderar su retórica polarizadora Ajá. y centrarse en propuestas concretas de seguridad y desarrollo económico. Bueno, en el perfil destaca varias virtudes, ¿no? Ahora, ahí hay un tema muy polémico, donde, por cierto, se puede polemizar con la misma inteligencia artificial, porque la polarización, que es una realidad en el mundo, hace que, o es parte de una situación en la cual yo lo ponía en otros términos hace años, cuando se daba este fenómeno, decía, ha aumentado la demanda de radicalismo en el mundo. Tú lo has dicho acá. Exacto, yo usaba esa O frase. sea, el mercado demanda radicalismo. Exacto. ¿Cuándo Y lo dijiste eso tú? Eso hace años vengo diciendo, ¿Más de año y 5 medio? años, pero se acentúa con la... 2 años. No, se acentúa, el 2021 comenzó a usar bastante esto. El 21. Ya. Porque esta polarización en el mundo se acentúa con la pandemia, cuando los estados son incapaces de manejar las cosas. Exacto, eso es. Y Lo que acabo de decir es de gran importancia. No se está, modestamente digo, como aficionado a esto, no se está tomando en cuenta la pandemia como variable política. Claro, es un punto de quiebre, definitivamente. Eso es decisivo, pero es decisivo a nivel mundial. Sí. Ahora, yo creo que la pandemia también tiene una conexión con el 2008, con la crisis financiera internacional, la crisis inmobiliaria. Correcto. Porque también la gente le echó la culpa a los estados. Ajá. Y tenían razón, porque eran estados incapaces de controlar el sistema financiero. Y de ver qué iba a pasar. El sistema financiero, pero no solamente eran estados incapaces, sino la factura la tiene que pagar el ciudadano. Correcto. La deuda pública, la reducción de servicios, la reducción de empleos en el gobierno, en todos los países. Islandia fue el primer país en quebrar, luego España, ¿no? Entonces, el ciudadano paga la deuda y eso hace que se vaya contra los políticos. Las cosas comienzan a mejorar después de años y viene la pandemia y los políticos no saben manejar esto, etcétera, ¿no? Y hay escándalos y también en todo el mundo ha aumentado la corrupción. Entonces, la gente, como ya está harta, quiere que alguien que hable fuerte, que hable duro, ¿no? Interesante lo que dices, porque yo normalmente decía de la pandemia para acá, pues tú tienes toda la razón. Esta decepción del sistema a nivel mundial es 2008 para acá. Claro. Sí, y seguimos en esta ola.
Incluso en el Perú cometíamos un error, veíamos gente muy pobre que iba en las carreteras en plena pandemia con sus pocas pertenencias y decíamos, algunos decían, carambas, la pandemia ha destapado la realidad. No, no ha destapado nada, eso lo sabíamos todos, sino que no queríamos ver lo que pasaba. De acuerdo. Lo teníamos oculto, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero entonces ya surgen las voces y tienen las redes sociales donde se dice todo en voz alta, ¿no? Entonces, ahí está el aumento de la demanda de radicalismo que tiene que ser atendido por una oferta de radicalismo, ¿no? De acuerdo. Yendo al punto de inicio de este elemento de análisis, entonces yo le diría a la inteligencia, pues porque podemos polemizar, es que la polarización te puede llevar a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta se resetea todo y es otra cosa y tienes que jalar gente del otro lado, ¿no? Y jalar a gente que no está representada, que no votó por los dos que pasaron en segunda vuelta. Y ese volumen de gente es creciente. Bueno. En el Perú era 2/3, pero en el 2021 era 1/3 los que pasaban, los que votaron por los dos que pasaron a segunda vuelta. Entonces eran 2/3 no representados. Entonces en segunda vuelta no puedes polarizar. En segunda vuelta tienes que abrazar a todos. Pero técnicamente en primera vuelta necesitas polarizar posiblemente, o eso puede ser que te ayude. No va a ser una regla total, ¿no? Pero eso es lo que le dice a Philip, ¿no? Es cierto que él polariza y tal vez eso es lo que gusta a mucha gente, ¿no? Sí. Sin duda. Bien. Y así es el estudio, ¿no? Recomendaciones a los candidatos, etcétera. Bueno, yo es el primer estudio de esta envergadura que veo, sinceramente te digo, ¿no? En el Perú e inclusive en otros países también. Mi experiencia con la inteligencia artificial a veces es muy primaria. Esta bolita que tenemos acá, claro, yo la he sometido a prueba. El fundador de la Universidad María Auxiliadora, que es el ingeniero Morán, me ha estado haciendo practicar con esto. Y entonces yo le he hecho preguntas para someter a prueba a la inteligencia artificial. Le he dicho, por ejemplo, una pregunta que le hice fue la siguiente: principales grupos de rock de Mongolia, le dije. Me dio como 10. ¿Se respondió? Como 10. Maldición. ¿Y qué canciones tenía cada uno? ¿Y qué esto y el otro? Y con esa pauta de esta locura que se me ocurrió, entré a YouTube y vi una serie de bandas de rock de Mongolia. Y una de ellas sirvió para abrir uno de mis programas acá. Cosas así. Claro, para probar, los niveles de información a los que puede llegar, ¿no? Son niveles de información altísimos. Claro. Después le dije, principales platos culinarios de Filipinas. Me mandó otra sarta. Yo le pregunté, por ejemplo, a la misma inteligencia de la que hablas, un perfil mío de Luis Benavente. ¿Ya? Y sacó muchos datos con una exactitud increíble. Que yo mismo me enteré de mi perfil y pude conocerme un poco mejor, ¿no? O sea, también solo puso un dato que me llevó a una reflexión luego. Dijo que tenía una maestría en responsabilidad social en la Universidad de Barcelona. Sí. Dije, no, lo que pasa es que y eso no corresponde, ¿no? Habrá otro Luis Benavente en España, que es un apellido común, ¿no? Y que es una maestría ahí. Entonces, ¿qué había pasado? No es que hubiera fallado la inteligencia. ¿No? Es que las instrucciones que le di fueron insuficientes, ¿no? Debí darle un poco más de instrucciones con alguna particularidad para evitar ese tipo de cosas. Se confunden los nombres. Claro. Entonces, para evitar que la inteligencia artificial dé un resultado que no corresponda por algún motivo, el problema no está en la inteligencia, el problema está en las instrucciones que le damos a la inteligencia. ¿Cómo la abastezco? Claro. ¿Qué información le suministro? ¿Qué información le suministra? ¿Qué pregunta le haces y todo, no? Está disponible, por supuesto, este estudio. Sí, está en internet, en la página de Vox Populi. En la página de Vox Populi, en internet, ahí hay detalles. Yo lo he leído 2 veces esto, por lo menos. Porque yo estaba totalmente hipnotizado por estas novedades. Pero cualquiera lo puede leer. ¿Y saben quiénes son? Cuando digo cualquiera, señores políticos, lean ese estudio, por favor. Y después no se quejen. Gracias, Lucho, por la visita. Gracias por la invitación. Muy amable.